Amado Vudú, muy buenos días, ¿cómo anda, Amado? ¿Cómo está, Víctor Hugo? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de siempre. Ando buscando lecturas, El adiós de Feletti, por ejemplo, ¿qué opinión le merece? Y una opinión donde cualquier lectura es triste, ¿no? Porque primero es un gran funcionario que ha tenido mucho compromiso en los 12 años de Néstor y Cristina, o sea, una persona que aceptó un cargo para poner toda su experiencia y su visión en un momento difícil, porque él se sumó al equipo económico cuando ya la inflación estaba siendo un problema muy severo, y su salida tiene que ver, entiendo yo, con diferencias muy profundas en el diagnóstico de por qué está habiendo inflación en la Argentina y sobre todo en qué medidas hace falta tomar para esto, ¿no? Y para no eludir, Víctor Hugo, el tema de las retenciones, creo que hoy está en el centro del debate. Amado, buen día. Fernando Borroni, ¿cómo estás? ¿Cuál es, desde tu experiencia como economista, habiendo sido ministro ni más ni menos, cuál es la política inflacionaria de este gobierno, la política contrainflacionaria de este gobierno? Bueno, mira, el primer eje que yo pondría es que el acuerdo que se fijó con el fondo es inflacionario. Okay. Es inflacionario. Entonces ahí ya tenés un problema muy estructural, muy condicionante. Podemos charlar largo y tendido cómo se llegó a este verdadero contrato de adhesión con el fondo, porque no hubo negociación. Pero la verdad es que el programa con el fondo es inflacionario, como han sido históricamente. Todos los programas con el fondo han sido inflacionarios, y para ponerlo en términos bien concretos, la política de tasa de interés a la suba, la política de evaluaciones progresivas que se están llevando adelante para que el dólar, entre comillas, no se atrase, genera también inflación, y fundamentalmente el tema tarifa va a ser otro escalón que va a empujar la inflación, ¿eh? Uno pide acción, la gente suele hacerlo, sobre todo la gente del palo del gobierno, quiere más acción. ¿Realmente daría resultado confrontar con ese establishment? ¿Hay chance, no sé si de ganarle, pero por lo menos de empatarle alguna vez? Mire, Víctor Hugo, a usted no le voy a decir, porque son peleas que hay que dar, aún sabiendo que estás en toda la desventaja, y sobre todo cuando lo que está en juego es el tema del precio de los alimentos en un contexto que realmente es muy difícil. Uno no le saca el ojo a la dificultad que ha generado la pandemia, pero sobre todo la guerra en Ucrania con el tema de los precios. Yo creo que es indispensable plantarse en muchos de estos puntos que usted señala, en cómo se forman los precios en la Argentina, en cómo se van apropiando de los dólares a sectores muy pequeños en cantidad de personas, pero con mucho poder, como usted señalaba, en términos de la confrontación por la distribución del ingreso, ¿no? Mire, durante los 2 años anteriores, nosotros los argentinos y las argentinas tuvimos un superávit comercial de 26.000 millones de dólares al número grueso acumulado. ¿Qué quiere decir? Que le vendimos al mundo más productos de los que le compramos por 26.000 millones de dólares. Era de esperar que gran parte de estos estén en el Banco Central. Sin embargo, tenemos problemas de reservas, tenemos problemas de cantidad de divisas en nuestro Banco Central. Entonces uno se pregunta cómo se llegó a esta situación, porque todos los insumos, los bienes y servicios necesarios para la producción están en la cuenta de la balanza comercial. Claro. Y lamentablemente lo que vemos a partir de ahí es que, bueno, ha habido salidas financieras muy grandes, por el orden de más de 20.000 millones de dólares, y esto quiere decir que ha habido sectores muy poderosos que han sido subsidiados para comprar dólares. Tanto que se habla de subsidios y de la tragedia de los subsidios, cosa que yo no comparto de ninguna manera, por supuesto, porque la política de subsidios para las tarifas ha demostrado durante los 2 años y medio de Néstor y Cristina que no solo ha sido buena para que las familias pudieran acceder a los servicios públicos a precios razonables,
sino que también le sirvió al entramado productivo en la Argentina, le sirvió para la mejora de la producción y la catástrofe energética que predecían no se dio. ¿Pero a cuáles subsidios se refiere usted, Amado? Y que podían comprar los dólares para sacarlos, para pagar supuestamente deudas financieras a $100, mientras el dólar financiero estaba a 200 y llegó a superar los 200. Quiere decir que el conjunto de los argentinos subsidió esas salidas de dólares por orden de más de 20.000 millones de dólares, que no fueron las personas que compraban dólares hasta $200 para... Pero, Amado, para no subsidiar tenían que entonces reconocer un dólar a 200 y eso traía otro tipo de problemas. O controlar para qué se vendían. Claro. La otra... ¿Cuál era el fin? Era esta. ¿Cuál era el fin? Porque, en definitiva, Víctor Hugo, es que había grupos que estaban financiando su cuenta, digamos, de préstamos con ese dólar subsidiado, al cual no podían acceder otros argentinos y ni siquiera algunos grupos económicos. Entonces ahí hay un problema de subsidio que yo creo que es severo, ¿no? Y que eso implica distorsiones en la distribución del ingreso. Mire, sí. Hoy el decil más alto o sea, el 10% de las familias que más ganan en Argentina comienzan 250.000 pesos. Claro. Amado, 90% de la población está por debajo. Totalmente. Amado Lourdes Suazo, ¿cómo le va? El gobierno insiste en que primero necesitaba crecer la macro para después empezar un momento de redistribución, mientras otro sector incluso del gobierno dice no, primero hay que redistribuir para crecer. Porque pienso en las familias que no llegan a comprar los alimentos, estamos a fin de mes y dicen yo no puedo esperar. ¿Se puede cambiar ese orden o es inevitablemente una mini teoría del derrame, perdón, no de derroche, derrame? No solo se puede, sino que se debe, porque decir crecer para distribuir es la teoría del derrame. Es una versión, digamos, bien presentada de la teoría del derrame. Ahora, nosotros tenemos un país que el mercado interno representa el 75% de la economía. Claro. Y con estos niveles de ingresos, este problema distributivo que tenemos, Lourdes, no solo es un problema para las familias, como usted bien señalaba, que es lo central, sino que además es un problema macroeconómico, porque no hay posibilidad de que funcione el mercado interno y que sea sostenible en el largo plazo. Mire, para tener una idea de lo que es el problema de distribución en la Argentina, porque a veces las estadísticas y demás no permiten ver el fondo de la cuestión. Hubo una ayuda solidaria que se votó en el Congreso por el tema del COVID. En un país de 47 millones de habitantes, solo 14.000 personas fueron alcanzadas por el impuesto a las grandes fortunas. De esas 14.000, además, muchas son de la misma familia y algunas son de los mismos grupos económicos. O sea que en un país de 47 millones de habitantes, 14.000 personas tienen todo. Y el resto tienen un problema de ingresos en el cual el nuevo fenómeno es que aún teniendo un trabajo formal, un trabajo con todos los derechos, a veces el salario no alcanza. Sí. Entonces, esta es la cuestión de fondo. Sí, la cuestión también es la injusticia, ¿no? Yo estoy leyendo el título de Clarín: arrinconado y sin resultados. Lo condenan a un recuerdo de total fracaso. Al final Feletti se tuvo que ir del gobierno, acorralado, sin resultado, faltó decir fracasados. Los que lo arrinconaron fueron ellos, con una persecución constante, pertinaz, impidiéndole cada medida que anunciaba Feletti, cada lucha de las de Feletti inmediatamente tenía a estos medios en contra. Es muy difícil todo, Amado, yo le agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Perdón, pero no hay que aflojar. No hay que aflojar porque, como usted decía hace un rato, ¿no? Son peleas que creo que vale la pena dar y además son a favor de las mayorías, así que el agradecido soy yo en la posibilidad de tener este espacio para estar con su audiencia y con todos ustedes. Sí, de paso a usted y a sus compañeros, todo lo que el domingo pude ver tranquilo, el programa que hacen en C5N fue un verdadero lujo televisivo y de ideas, que es lo que muchísimo importa, y usted aportó lo suyo también. De ahí saqué las ganas de charlar con usted este ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Amado Vudú.